Me gustaría conversar de un tema que hace unos meses atrás, ¿verdad? Tuvimos con mi hijo. Pero antes de comenzar, les pido que oremos. Eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, te agradecemos porque eres bueno con nosotros, porque siempre estás ahí, mi Dios. Aunque no te podemos ver, pero por fe, mi Dios, creemos y sabemos que tú estás ahí. Dios eterno, lo que se diga en este momento, que sea para honra y gloria tuya. Y que nos abras nuestro entendimiento y podamos aprender un poco más de ti. Que podamos confiar más en ti. Y que nos ayudes, mi Dios, a comprender y entender que solamente agarrados de tu mano podemos seguir adelante. Lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Me gustaría hacer un par de preguntas primero. Y dentro de esto, ¿verdad? En veces como creedores de Dios, como personas que confiamos en Dios, se podría escuchar medio rara esta pregunta, ¿verdad? Pero yo he aprendido de que aún entre nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros niños, existen estas preguntas. ¿En realidad existe Dios? Miramos en veces a nuestro alrededor, lo que nos rodea, los problemas de la gente, problemas a veces en nuestro hogar. Y nos hacemos esa pregunta, ¿en realidad existe Dios? Pero de igual manera, escuchamos a gente que dice lo contrario. Dios sí existe, ¿verdad? Y dentro de lo mismo, como yo les digo, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros jóvenes, a gente adulta, dice, sí, Dios existe. Y te lo dicen con una certeza de que Dios existe, ¿verdad? Pero también mucha gente pregunta, y si dices que Dios existe, que crees tanto en Dios, ¿lo has visto alguna vez? Existen esas preguntas. Yo en lo personal, hubo un tiempo que yo me hacía esas preguntas. En veces vienen problemas a nuestras vidas, problemas que si los comparamos a problemas de otras personas, son problemas pequeños, ¿verdad? Que nos apartan de Dios si nos hacemos esas preguntas. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿será que en realidad existe Dios? ¿Será que está ahí? Nadie lo ha visto, nadie tiene pruebas, no hay nada, ni una foto. Muchos dicen, si yo no lo veo, yo no lo creo. Así de fácil, ¿verdad? Y con eso yo me recuerdo de los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuánto tiempo pasaron con Dios? Bastante tiempo. Varios años. ¿Creían en Él?
Sí, se podría decir que sí creían en él, confiaban en él. Ellos creían plenamente que era Dios. Mas, sin embargo, recuerdo que en cierto tiempo les dijo que él iba a morir, pero también les dijo que en el tercer día que iba a pasar, iba a resucitar. Acordándome de eso, también me acordé de que se llegó el día que él murió en la cruz. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron y se escondieron porque tenían miedo de la gente. ¿Cuánto tiempo anduvieron con Dios, con Jesucristo? Mas, sin embargo, cuando llegó el momento que él necesitaba que creyeran en sus palabras, parece que se les había olvidado. Y en veces nos suele pasar a nosotros. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que existe, nos olvidamos de sus promesas. Y con con esas preguntas, platicando yo conmigo, ah, ¿verdad? De las cosas que hace Dios y, y de estas preguntas, ¿verdad? Yo le digo, ¿verdad? Pues yo creo en Dios, ¿verdad? Yo sé que Él existe por fe. Yo le digo a Él, ok, le digo, ¿cómo sabes tú? Le digo de que yo soy tu papá. Y me dice, pues eres mi papá. Le digo, ¿cómo sabes que tu mamá es tu mamá? Le digo, ¿estabas tú ahí cuando tú naciste? Le digo, simplemente has creído y has confiado de que somos tu papá. Le digo, si te haces un examen de ADN, le digo yo, el examen de ADN solamente dice que es un 99% seguro. Le digo, ¿en dónde está el 1%? Le digo, yo sé que tú eres mi hijo porque yo estaba ahí cuando tú naciste, le digo, ¿verdad? Ah, digo, así le digo yo, ¿verdad? A él, me dice, ¿es cierto? Me dice. Y como hijos, ¿verdad? No estábamos ahí presentes cuando nacimos. Creemos que nuestros padres son nuestros padres porque así hemos creído siempre. Y entonces eso viene otra pregunta. ¿Por qué si en veces hay tantas personas que nacen en el evangelio, crecen conociendo de Dios, crecen sabiendo de Dios? ¿Por qué en veces nos olvidamos de que existe un Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? ¿Qué le dijo? Dice, Jesús le dijo, y eso lo encontramos en San Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Tristemente, ¿verdad? En veces como no vemos, no creemos. Hay mucha gente en el mundo que ellos dicen, yo no creo en Dios, yo nunca lo he visto, ni sé si existe. Mas, sin embargo, sigue diciendo, bienaventurados, dicen, los que no vieron y creyeron. Imagínense creer en alguien que nunca hayamos visto. Es algo muy difícil, ¿verdad? De aceptarlo para muchas personas. Um,
en veces en nuestras vidas, en veces nos pasa como a Job, ¿verdad? ¿Cómo vivía Job? ¿A Job le faltaba algo? A Job no le faltaba nada en la vida. Job tenía todo. Yo me he fijado en personas en este mundo, personas que tienen dinero, van a un lugar, van a otro lugar de vacaciones, se compran esto, se compran otro. Llega un momento que dicen ellos, pues ahora ¿qué me compro? Y yo lo he visto en mi patrón. Él se compra un carro, se compra otro, se compra otro, se compra un bote, un barco. Y así muchas cosas. Y a veces me habla a la oficina, ¿verdad? Y me dice, ¿qué sería comprarme? ¿Qué sería bueno comprarme este año? Le digo, no sé, le digo, todo lo que te compres, le digo, es reducible para tus taxis de todos modos, le digo. Y bueno, ¿verdad? Llegamos a tener tantas cosas que, como yo les decía, en veces nos pasa como a Job, porque tenemos todo, se nos es fácil, ¿verdad? Decir que adoramos a Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios, y no nos falta nada y le agradecemos a Dios. Y cualquier cosita, ¿verdad? Que compramos o que llegamos a obtener, gracias a Dios por un carro, gracias a Dios por un nuevo trabajo, gracias a Dios por cualquier cosa. Pero ¿qué pasa cuando se nos es quitado todo? Porque yo digo cuando se nos es quitado todo. Porque también recordemos de que todo lo que tenemos en la vida es porque Dios así lo permite. Todo lo que tenemos, no importa lo que sea. Un día más de vida, gracias a Dios, porque ese día más de vida, Dios nos lo ha regalado. Todo lo que llegamos a obtener, todo lo que compramos, dicen muchos, lo compré con mi dinero. Sí, pero es dinero del trabajo que Dios te dio. ¿Qué pasa si Dios te quita ese trabajo? Entonces es cuando venimos y renegamos contra Dios. Es cuando le reclamamos a Dios. Es cuando le decimos por tu culpa. En vez le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Pero ¿será que Dios es el culpable? ¿Qué pasó? Se me hizo interesante esta parte, ¿verdad? De Job, y siempre se me ha hecho interesante. Um, Dice Job 42:5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Había mirado Job a Dios antes? Todavía no le conocía en realidad, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿has visto a Dios? ¿Hemos visto a Dios? ¿Se nos ha presentado Dios en esa forma a nosotros? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué confiamos en Dios? Cuando yo me hice esta pregunta, ¿por qué creemos en Dios? Yo me recordé de que, ¿verdad? Cuando miramos las noticias, la gente que nos rodea, con la gente que hablamos, digo yo, ¿por qué no creer en Dios?
Si cuando aquella persona aquel ateo que dice yo no creo en Dios, cuando vienen aquellos temblores y hay tantas catástrofes y tanta gente muerta, esos ateos se arrodillan buscando a Dios, pidiendo a Dios. Cuando aquella gente que dice yo no creo en Dios, son los primeros que se arrodillan cuando pasa alguna tragedia. Cuando aquellas miles de personas dicen Dios no existe. Cuando llegó COVID, esas gentes se arrodillaban, esa gente le pedían a Dios. ¿Y por qué yo que sé de Dios no creer en Dios? Cuando lo podemos ver por todos lados. Yo una vez me dije a mí mismo, ¿verdad? Platicando, como dicen muchos, platicando conmigo mismo. Yo renegaba de haber nacido en el Evangelio Adventista. Yo decía, yo podía haber tenido un mejor trabajo. Yo podía haber tenido mejores oportunidades si no hubiera conocido el día de Dios, de que el día sábado era el día de Dios. Tuviera más puertas abiertas, decía yo, porque no me importaría trabajar cualquier día para poder obtener el trabajo que yo quisiera tener. Mas, sin embargo, hoy en día me doy cuenta de que los trabajos que tuve, los tuve porque Dios me permitió tenerlos. El hecho de que yo me vine a vivir aquí a Texas no fue nada más porque yo quería venirme. Dios tenía un propósito. Y después yo trabajé allí en la misma compañía por 13 años. Después de 13 años de que tenía un trabajo que apenas podíamos pagar la renta, los biles. Llegó un tiempo que tenía que tener 2 trabajos para poder pagar las cosas. Mi esposa trabajaba, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí, no fue fácil. Habían momentos que a mí me daban ganas de llorar, porque yo me levantaba a las 3 de la mañana para irme a trabajar y eran las 9, 10 de la noche y yo todavía trabajando. Y eso era cosa de todos los días. Así estuve por aproximadamente 3 años. Y el sueldo que ganaba yo no era tan bueno, ¿verdad? Era bueno, pero yo sabía que podía ganar más. Más sin embargo, aprendí de que el tiempo mío, el tiempo de Dios no era mi mismo tiempo. Dios es el que decide en qué momento Él te va a abrir las puertas, en qué momento te va a dar esas bendiciones que tú necesitas en tu vida. Yo miraba que muchachos que llegaban después de mí a trabajar ahí tenían mejores posiciones, mejores sueldos,
salían temprano, iban a su casa con su familia. Yo miraba a mi hija nada más los fines de semana, porque cuando yo me iba a trabajar, ellos quedaban dormidos. Cuando yo llegaba a trabajar, ellos estaban dormidos. Hasta que, bueno, antes de eso era el patrón decía que no le gustaba cómo yo trabajaba. Ah, decía que yo no hacía lo posible por terminar mi trabajo. Cuando yo sabía, ¿verdad? Que yo ponía de toda mi parte para terminar lo que yo podía terminar. Y bueno, ¿verdad? Yo todos los días siempre platicaba con Dios. Siempre le pedía a Dios, ¿verdad? Una vez el patrón me dijo, molesto, ¿verdad? Me dijo, ni creas que algún día vas a llegar a ganar más, me dice. Lo que gana es lo que ganas y ya. Y bueno, ¿verdad? Y yo no le puse mucha importancia. Yo siempre hacía mi trabajo y nunca me ha gustado aprender nada más lo que tengo que aprender, sino que siempre me gusta a mí, siempre me ha gustado aprender más. Y bueno, me acuerdo que un día me habló y me dijo, bueno, me dice, yo creo que tus días de instalador, me dice, de electrodomésticos se acabaron, me dice. Me dice, necesito que trabajes aquí en la bodega, me dice, aquí en la oficina, ayudándome a recibir papeles y productos y todo. Ok, le dije. Y me dice, y ya no te voy a pagar un porcentaje, me dice. Ahora te voy a pagar un salario. Y ya me dijo, te voy a pagar tanto. Yo contento, ¿verdad? Y a lo primero que yo hice, Señor, gracias. Y yo hasta ahora, ¿verdad? Vivo agradecido a Dios por todo lo que tengo. Porque sé que mi esposa no tiene que trabajar. Sé que, sé que yo puedo cubrir todos los gastos de toda la casa. Pero no es por mi verdad, sino que por la bendición de Dios. Yo siempre he aprendido y entendido de que nada de lo que tengo es por mí. Así como lo tengo ahorita, también sé que si Dios quiere mañana me lo puede quitar. Pero yo siempre he aprendido a ser agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que tengo, aunque no puedo decir, ¿verdad? Como así como dicen estas personas, ¿verdad? Miraron a Dios de frente a frente, ¿verdad? Pero yo sé que Dios existe. A mí nadie me puede decir que Dios no existe, que nunca lo he visto, Dios no existe, ¿verdad? Yo sé que Dios existe, yo sé que está ahí y yo sé que Él camina conmigo día a día. Yo sé que en el trabajo en donde yo estoy, Él ahí está. Por eso hay que aprender a confiar en Dios día a día. En veces muchas personas dicen que creer en Dios es creer a ciegas, ¿verdad? Y, y si yo me tapara los ojos, ¿verdad? Creyendo en Dios, yo sé que Dios me va a llevar por el camino correcto. No importa en dónde esté, no importa a dónde vaya, ¿verdad? Siempre hay que aprender a agradecerle a Dios y a entender de que todo lo que tenemos no es por nuestro propio